Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Bien. Bueno, yo ando un poco ronco. Fue porque a las 12 de la noche, el jueves pasado, estaba por ahí en pijama en la calle después del terremoto que nos tocó vivir allá en la ciudad, y ya andaba un poco agripado y ya se imaginarán cómo nos fue. Entonces, gracias a Dios estoy un poquito mejor. Un poquito mormado y pero gracias a Dios estamos bien, un poquito asustados, pero pues gracias a Dios que nos cuidó. Yo cuando menos bajé con guaraches, Marcos andaba descalzo. Bueno, y también bajamos con pantalón los dos, que ya era mucho decir después del sustote, pero bueno, gracias a Dios que estamos bien. Bueno, hermanos, este tema del libro de Éxodo es muy conocido en todo lo que es la iglesia cristiana. Inclusive, pues alguien pudiera decir, ay, otra vez Éxodo, otra vez la historia de Moisés. Sin embargo, quiero orientar mi predicación un poco más al aspecto práctico, al aspecto cotidiano, a ser desafiados por estos pasajes que ya son muy conocidos y a que podamos darnos esa oportunidad, hermanos, de realmente contrastar nuestras vidas a la luz de esta porción de la Escritura y tratar de tomar el ejemplo, ya sea bueno o malo, de las situaciones que vamos a revisar. Voy a leer los pasajes de estos capítulos 1 y 2 con el afán más que nada de llevar un seguimiento de la lógica de la predicación. Sé que muchos de ustedes ya hicieron su estudio, leyeron el pasaje. Sin embargo, no lo quiero dejar de lado para aquellas personas que no lo hayan leído o que van a ver el video, bueno, tengan una referencia. Sin embargo, no voy a hacer una predicación exegética o histórica o profunda en ese sentido, sino más bien voy a tratar de aterrizar todas estas historias a un contexto más personal. Y para esto me voy a permitir utilizar como paralelismo la vida de una persona, de una mujer. Este libro se llama La pequeña gran mujer en la China y es la vida de la hermana Gladys Aylward. Ella fue misionera en China y hace varias referencias en relación a temas que vamos a tocar, y quiero usar su vida como un paralelismo a las predicaciones, y también quiero invitarlos a ustedes que reflexionemos en relación a estas situaciones que pueden ser aplicables a nuestra vida. Entonces voy a estar usando algunos pasajes de este libro, muy chiquito, muy amena la lectura, muy interesante, que se lo recomiendo que lo tengamos. La semana pasada, ¿se acuerdan lo que el pastor nos presentó aquí en la predicación? ¿Quién se acuerda? ¿Qué fue lo que nos mostró el hermano? Un panorama bíblico, literalmente empezando en Génesis, terminando, mencionando hasta el Nuevo Testamento, ¿no? Lo fue desarrollando y ¿qué pudiéramos concluir de todo lo que el hermano nos presentó aquí? ¿Qué podemos concluir? Él decía, Dios es el mismo desde un principio hasta el final. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿no? ¿Qué les puedo comentar acerca de esta hermana? Miren, esta hermana, su nombre, como ya se lo dije, Gladys Aylward, nació en Edmonton. Esta ciudad se encuentra al norte de Londres, en Inglaterra. Ella nació en el año de 1902. Provenía de una familia de clase obrera. ¿Y cómo es que una mujer de los años 30, con una educación pobre, con una situación económica complicada, viviendo al norte de Londres, pudo llegar a ser una misionera muy respetada y muy querida en China? En una China
de esos años, obviamente envuelta en guerras, en revueltas, en tradiciones, en muchas circunstancias adversas. Fue tan querida y respetada aún por el propio mandarín, que en ese tiempo era un burócrata de la China imperial, y sin embargo, pese a todas esas situaciones, y llegó a ser tan querida, tan admirada, en una situación tan difícil. Y eso es lo que vamos a ver, esta vida, cómo se fue desenvolviendo, usándola como paralelismo con Éxodo capítulo 1 y 2. Así es de que los invito a que oremos para iniciar con la predicación. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, por este día que tú nos has regalado. Señor, gracias, Señor, por lo hermoso de tu palabra. Gracias, Señor, por este estudio mediante el cual podemos conocer y comprender tantas situaciones, Señor, que se fueron dando, Señor, a lo largo de la historia de la humanidad, en donde vemos cómo tu plan, Señor, perfecto, que desarrollaste desde un principio, Señor, se ha venido llevando a cabo, Señor. Gracias, Señor, porque estas historias que ocurrieron hace muchísimo tiempo, Señor, aún sus principios están vigentes aún en nuestras vidas, en nuestros tiempos, Señor. Queremos rogarte, Señor, que tú nos des la sabiduría y la humildad necesaria, Señor, para poder ser desafiados, Señor, por ella, para poder entender, comprender y ser parte, Señor, de tu plan. Te damos gracias, Señor, porque tu plan incluía, Señor, la salvación de nosotros a través, Señor, de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y te damos gracias, Señor, porque podemos conocerte más, amarte más y por consecuencia, Señor, obedecerte más. Te ruego que nos guíes, me guíes a mí en esta predicación y que tu palabra sea expuesta, Señor, a los corazones de mis hermanos. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Éxodo capítulo 1 inicia diciendo así: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto. Síganme, por favor, voy a hacer una lectura. Ahí Éxodo capítulo 1 dice que entraron a Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Éxodo 1 nos narra la aflicción de los israelitas en Egipto. Lo primero que me salta a la vista, hermanos, es el hecho de cómo algo que inició siendo bastante bueno, a la larga se fue complicando y se fue convirtiendo en algo malo. Es decir, José llegó a Egipto y literalmente salvó tanto al pueblo egipcio como a su propio pueblo Israel. Fue venerado y enterrado con los máximos honores. Sin embargo, al cabo de un tiempo, todo esto fue olvidado. Y el pueblo de Israel había pasado de invitado con honores a ser un pueblo esclavo. Y no solo eso, sino que era un pueblo esclavo el cual crecía en número y se había fortalecido. Como dice el Éxodo 1:7, dice: los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. ¿Qué hubiera de haber pensado el pueblo en Egipto? Estamos aquí con los máximos honores, nos dieron las mejores tierras para cultivar y todo está bien. Aquí nos queremos quedar.
estamos en una tierra donde está el río Nilo, la riega, tenemos nuestros animales, tenemos todos nuestros cultivos y todo está bien. ¿Y qué sucede cuando eso cambia, hermanos? Cuando todo eso que nosotros teníamos ya armado, ya pensado, ya planeado, cambia. Asimismo le pasó a nuestra hermana Gladys. Su mayor ambición en la vida era poder actuar en los escenarios. Ella no había recibido una buena educación, pero tenía facilidad de palabra y le gustaba actuar. En aquellos días, la mayoría de las muchachas de la clase media obrera solo llegaba a ser sirvientas, porque no había muchas otras oportunidades para ellas. Fue así como llegó a ser camarera, pero por las noches asistía a las clases de arte dramático. Ya se había propuesto actuar en los escenarios, fuera como fuera. ¿No les suena familiar, hermanos? Hay veces nosotros tenemos nuestros propios planes y muchas veces eso no incluye a Dios. Así nuestra hermana Gladys, ella quería ser actriz y se preparaba y se esforzaba para hacer eso. No tenía idea de los planes que tenía Dios para ella. De la misma manera, el pueblo de Israel no tenía idea del plan que Dios tenía para ellos. Y vaya que ya se los había revelado con anticipación. ¿No les ha pasado que después de mucho esfuerzo para lograr tener un trabajo, entrar a una escuela o abrir un negocio, y durante un tiempo todo va bien? Sin embargo, después, ¿qué pasa? La persona que te recomendó para entrar al trabajo se va del trabajo, los maestros que te habían tocado al inicio, que eran bien bajos, pues resulta que ya no dan los siguientes semestres, y llegan los maestros más difíciles, y tu negocio de repente de ir viento en popa, pues empieza a tener problemas de liquidez. Y de repente nos entra la desesperación, y uno dice, Señor, pues si todo iba bien, estábamos aquí, llegué bien recomendado, entré bien a la escuela, todo iba viento en popa. ¿Qué pasó? Cuando llega esto, hermanos, tenemos que ver lo que pasaba con el pueblo de Israel. Hay que recordar primero, antes que nada, que Dios está en control de todo. Segundo, no todo lo que es bueno para nosotros es bueno a los ojos de Dios. Él siempre va a cumplir sus buenos propósitos y nosotros estamos incluidos en él. El plan de Dios para su pueblo no era que se quedara en Egipto como un pueblo esclavo, sino que le iba a dar su propia tierra, la tierra prometida. Recordamos en Génesis, no sé si se acuerdan el pasaje más hermoso de Génesis 12:1, que dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que se habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, y hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido. El pueblo ya, el Señor les había dicho cuál era su destino. Sin embargo, ellos estaban cómodos en esa tierra y ellos querían seguir estando ahí. Sin embargo, las cosas cambiaron, y lo que en un principio fue bueno, no siempre va a ser bueno, sino que estás totalmente supeditado al plan de Dios. Hermanos, Dios cumple sus promesas, siempre las hace. Si usted está atravesando dificultades en alguna área de su vida, recuerde que Dios le ha dado varias promesas y Él las está cumpliendo en su vida. No se engañe pensando que Dios le debe cumplir sus sueños con dinero de su negocio, con maestros barcos durante toda su carrera, o con ese gran logro laboral. Cuando esto pase, cuando nos enfrentamos a estas situaciones, recuerde cuáles son las promesas que Dios les ha dado a ustedes. ¿Cuáles eran esas promesas? Acuérdense que Él está trabajando en su corazón incrédulo, que Él está trabajando en su carácter rebelde, lo está preparando como a su pueblo para llevarlo a la tierra prometida. Sígame a Éxodo capítulo 1:15.
y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua. No es el Fuá, no es Fua. No van a decir si era bíblico, no, es Fua. Y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida de los niños. Y las parteras le respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ella. Ya ven, hermanos, ser robusto en ese tiempo no era malo. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó a sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río todo hijo que nazca, y a toda hija preservar la vida. ¿Qué peligro y qué dificultades empezaron a acechar al pueblo de Dios? De igual manera, fíjense que a nuestra hermana Gladys también enfrentó varios peligros. Sin embargo, la mano de Dios estuvo con ella todo el tiempo y su vida fue preservada. Les comparto un pedacito en donde ella atravesó con un gran problema. Miren, dice: cuando Gladys partió a China, tenía que hacer un largo viaje desde Inglaterra pues hasta la China. Su primer viaje fue en barco. ¿Hacia dónde creen? De Inglaterra hacia Europa, a Francia, ¿no? Bajó de Inglaterra, llegó a Francia en barco, y de ahí iba a ir por tren todo al este, primero rumbo a Alemania, de ahí ya se iba a territorio ruso, entraría a Varsovia, luego Moscú, luego pasaría el lago Baikal hasta llegar a Harbin. Era la ciudad donde después iba a trasladarse ya a China. Cuando estaba atravesando el territorio ruso, llegó a una ciudad que se llama Vladivostok. Gladys buscó ahí un intérprete y se encontró con un burócrata ruso al cual le llamaban el intourist, así le decían, el intourist. Y este intourist la llevó y le mostró la ciudad, la llevó a un hotel y le pidió su pasaporte para resellárselo. Ella se lo dio, y cuando ella quiso recuperar su pasaporte, el entonces le preguntó: ¿pero para qué te quieres ir de China? Mejor quédate aquí en Rusia y ayúdanos a reconstruir este país. Ella se negó y él se fue con su pasaporte. Entonces ella se quedó muy preocupada. Dijo: bueno, ¿qué voy a hacer? No tengo mi pasaporte, no voy a poder salir de aquí. Y estuvo toda la noche orando, estuvo muy preocupada, y al día siguiente alguien tocó la puerta de su cuarto. Ella va y abre la puerta y se asoma y ve que es el famoso intourist, y tenía el pasaporte en la mano. Ella, al verlo, instintivamente agarró el pasaporte, se lo arrebató y lo aventó dentro de su cuarto. Y ella le gritó: usted no entrará aquí. Y él contestó: ¿por qué no? Porque este es mi cuarto. Él le dijo: yo soy el amo y puedo hacer lo que quiera con usted. No, señor, usted no puede hacer nada. Probablemente usted no cree en Dios, pero Él está aquí. Tóqueme y verá. Entre usted y yo, Dios ha puesto una barrera. Váyase, le dijo. Dice: él la miró con asombro y se estremeció, y sin decir palabra, se dio la media vuelta y la dejó. Cuando ella revisó su pasaporte, lo habían alterado. Le habían quitado la palabra misionera y le habían puesto la palabra maquinista. Entonces, pues ellos querían obligarla a que se quedara a operar maquinaria. Y ella decía: no, no, que maquinaria, soy misionera. Entonces, tuvo que salir de ahí de noche, huir, y en ese tiempo estaba una guerra entre Rusia y Japón. Cuando ella llegó por fin a la ciudad de Andrín, tuvo que irse en barco, pero como había japoneses y había rusos, los rusos no la dejaban ir. Entonces ella corrió al lado de los japoneses
y tuvo que declararse como prisionera de los japoneses para poder salir de Rusia. Se escapó de ella, se fue prisionera a Rusia, a Japón, y después de Japón haría su viaje a China. Todo esto ya tuvo que pasar viajando a ciudades en guerra, y narra que también cuando atravesó la parte de Siberia fue una parte muy penosa. Decía que era un frío muy fuerte y que había mucha escasez de alimentos y de agua. Todo esto tuvo que pasar nuestra hermana, y sin embargo el Señor estuvo con ella y le preservó hasta poder llegar a Japón para después iniciar su viaje a China. Acompáñenme a Éxodo capítulo 2, vamos a ver la parte del nacimiento de Moisés. Dice Éxodo capítulo 2, versículo 1, dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que este era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses. Pero no pudiendo contarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño, y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió a una criada suya que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo de los niños de hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Fíjense en qué contexto tan complicado es el nacimiento de Moisés. Vemos que es de la tribu de Leví, era hermoso. Bueno, Moisés escribió la biografía, no podremos contradecirlo, ¿verdad? Entonces él decía que era un bebé charruchito, muy bonito. Y bueno, pues viendo la belleza, la mamá lo quiso conservar. Y esto nos recuerda inmediatamente, hermanos, quién no hemos tenido una situación difícil, ¿no? Nuestra hermana Gladys dice: y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Salud. Entonces Moisés se levantó y las defendió, y dio de beber a sus ovejas, y volviendo a ellas, regó a su padre, les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores, y también nos sacó agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio a su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gerson, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Cuando todo parece perdido, cuando todo parece haber terminado, Dios aún está en control de todo, y a su tiempo cumplirá todos sus planes y mostrará su poder. En ese tiempo, pues Moisés ya estaba pues un poco resignado a quedarse en esa tierra, y al nombrar a su hijo como forastero en esta tierra, pues él sentía que no era su lugar, y que ahí ya estaba él abandonado, atorado, ¿no? Y cuando a veces se presentan situaciones tan complicadas en la vida de cada uno de nosotros, pareciera ser que hasta aquí llegamos, hasta aquí ya nos atoramos. Sin embargo, el Señor tiene sus planes. Les voy a narrar una pequeña parte, digamos, creo que es de las más impresionantes del libro. Sé que estoy dando puros spoilers, pero se las estoy contando así como que revuelta para que no
sientan que lo estoy leyendo, les recomiendo que lo lean, es un libro muy, muy bonito. Y les quiero narrar esta parte, cuando nuevamente ella estaba siendo inspectora de pies y todo iba muy bien. ¿Qué creen? Pues que se suelta una guerra ahora entre Japón y China. Y lo que era su misión y su posada y todo iba muy bien, pues imaginen, quedó totalmente destrozada. ¿Y quiénes son los primeros que sufren en estas situaciones? Pues los niños empiezan a quedar huérfanos, los niños empiezan a quedar desvalidos, y ella empezó a recibir niños que ya nadie quería, niños que iban quedando, y un día, cuando la situación ya era insostenible en ese pueblo donde ellos estaban, decidieron irse a una ciudad donde les iban a dar refugio, y les dijeron que tenían que irse para allá, pero esa ciudad tenían que primero cruzar las montañas. Después de cruzar las montañas, llegar a un río muy caudaloso, el río Amarillo, y del otro lado estaba la ciudad a la cual ellos tenían que llegar. Y iniciaron su viaje, muy penoso por las montañas, muy difícil. Y una vez que lograron pasar del otro lado, ella estaba muy cansada de cargar a los niños y de pasar ese viaje, y se da esta situación cuando intentan pasar el río Amarillo. Les narro un poquito cómo fue que sucedió este asunto. Dice: yo estaba al borde de la desesperación. Toda la noche me la pasé inquieta y orando. Mi paciencia estaba llegando al límite. Si estuviese sola, pensaba amargamente, nadie se preocupa por estos niños. ¿Por qué me metí y los metí a ellos en este lío? Entonces escuché una voz que me decía: yo he muerto por estos niños. Amo a cada uno de ellos. Te los di para que por mi causa velaras por ellos. Por suerte, pasaron varias horas hasta que despuntó el día. Una niña de 13 años llamada Xualan se me acercó y me le dijo por su nombre chino, que era Ai Wei De, que significa mujer virtuosa. Ese nombre le habían dado a ella ahí en China. ¿Se acuerda cuando Dios llamó a Moisés y cómo él condujo a los hijos de Israel a través del Mar Rojo, como si fuera tierra seca, y cada uno de ellos llegó sano y salvo al otro lado? Yo bajé la cabeza. Xualan me sonrió dulcemente y me preguntó: ¿lo cree usted? Por supuesto que sí, repliqué inmediatamente. No le enseñaría nada a ustedes si yo no lo creyera. Entonces, ¿por qué no marchamos al otro lado?, preguntó ella con sencillez. Aquello me hizo estremecer. Pero yo no soy Moisés, respondí. Por supuesto que no lo es, pero Jehová todavía es Dios. Aquello fue como una estocada. Durante todos esos años que había predicado, ¿creía yo realmente que Moisés había hecho pasar a los hijos de Israel a través del Mar Rojo? ¿Creía en verdad que las aguas habían retrocedido formando muros a uno y otro lado mientras los israelitas atravesaban como si fuera tierra seca? Yo había arriesgado mi vida por causa de un Dios poderoso. ¿Por qué dudaba ahora? Me volví a Xualan. Cruzaremos el río, le dije, y verdaderamente creí que lo haríamos. Xualan llamó a algunos de los niños mayores y juntos nos arrodillamos para orar. Xualan oró sencillamente: aquí estamos, Señor, solo esperamos que tú nos abras el río Amarillo. Por mi parte, incliné mi cabeza en silencio, pero en mi corazón dije: oh Dios, aquí terminó todo, no pude hacer nada más, he llegado al final. No soy nada, solamente tú, Señor, tú que estás arriba. Oh Dios, no nos abandones, sálvanos, demuestra que tú eres el mismo Dios Todopoderoso. Algunos de los pequeños corrieron hacia mí y me jalaron la falda. Levántese, levántese, gritaron. Aquí está un hombre grande. Todo mi cuerpo temblaba cuando me paré. Un oficial chino estaba de pie observándome. ¿Es usted la encargada de estos niños?, preguntó. Sí. ¿Cuántos son? 100. ¿Qué están haciendo aquí? Esperando cruzar el río.
Pero, ¿quién es usted? Soy Ai Weiwei de la misión de Yangchen. ¿Está usted loca? ¿No se da cuenta de que esperamos un ataque de la infantería japonesa en cualquier momento? ¿No se da cuenta de que la aviación japonesa mantiene alerta a sus patrullas todo el tiempo? Si logran ver a estos niños, los ametrallarán de inmediato. Aparte de esto, ¿quiénes son estos niños? Somos refugiados y tratamos de llegar a Xi'an. ¿Refugiados? Entonces, ¿por qué no cruzaron el río desde mucho antes? No pudimos conseguir una lancha. Ustedes no creerían que nosotros les dejaríamos las lanchas a los japoneses, ¿no? Pero yo haré señas para que venga una hora. Él dio un silbido prolongado y bajo, semejante al de un ave marina. Y levantó su brazo, y la lancha cruzará de inmediato. Hay una aldea al otro lado donde ustedes pueden conseguir comida. Muchas gracias. ¿Cuida usted de estos niños? Sí, pero seguramente que usted es extranjera, ¿no? Sí, ha conseguido una ocupación muy extraña. Muy extraña. Apenas se había acabado de hablar cuando los niños gritaron emocionados que una lancha se acercaba. El primer grupo subió y la lancha fue y vino hasta que todos llegaron sanos y salvos al otro lado. La gente del pueblo acogió a los niños en sus hogares y los alimentó hasta la saciedad, hasta tal punto que ya no querían comer más. ¿Verdad? Mientras contaron la terrible historia de su viaje a través de las montañas. Nosotros los mayores ayudamos a transportar a los pequeños, decían con orgullo. Ai Weiwei siempre cargaba a 1 o 2 niños enfermos. Cuando llegamos al río, estuvimos esperando la lancha. Oramos para que el río se abriera, de suerte que pudiéramos atravesarlo como los hijos de Israel hicieron cuando cruzaron el Mar Rojo. Pero Dios sabía que estábamos tan cansados de caminar que Él envió una lancha. Y eso fue mejor. Bien. ¿Cómo podemos concluir esta historia, hermanos? Éxodo 2:23 dice que aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos por motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y lo reconoció Dios. Lo reconoció Dios, hermanos, y preparó a un hombre que los iba a libertar. Ese hombre era Moisés. Dios también oyó el clamor de los chinos y preparó a una mujer, a Gladys Aylward, y la mandó a China. La mandó a cuidar a esos niños. Ella relata en los primeros capítulos del libro cómo fue su conversión. Ella dice: fui educada en un hogar cristiano y asistía a la iglesia y a la escuela dominical cuando era niña, pero a medida que fui creciendo, todo lo que tuviera que ver con la religión me interesaba. Una noche, sin embargo, por alguna razón que jamás podré explicar, asistí a un servicio religioso. Allí por primera vez me di cuenta de que Dios tenía derecho a reclamar mi vida y acepté a Jesucristo como mi Salvador. Después, en una revista leí un artículo sobre China que me causó tremenda impresión, saber que millones de chinos jamás habían escuchado el mensaje de Jesucristo. Fue para mí conmovedor y me convencí de que en verdad deberíamos de hacer algo al respecto. Ella tomó esa decisión. Dios escuchó el clamor de los chinos y mandó a muchos misioneros, a muchos profesores, a muchas enfermeras a trabajar ahí. No sé si escuchan, pero también hay clamor, hay mucho clamor. Y Dios está preparando a cada uno de ustedes para que lleve ese mensaje. Hay desesperación, hay muchos eventos climáticos, huracanes, temblores, mucha violencia. ¿Quién está dispuesto a escuchar ese clamor y llevar ese mensaje?
¿Qué es el Evangelio, hermanos? El Evangelio es Dios revelándonos una verdad acerca de quién es Él y acerca de quiénes somos nosotros y acerca de nuestro destino. Y esa verdad es para que sea compartida, hermano, no para que se quede en nosotros y nos beneficie nada más a nosotros mismos. Y así como Dios preparó a Moisés en todas sus vicisitudes, también nos está preparando a nosotros hoy, hermanos. No seamos negligentes, no cerremos nuestro corazón, escuchemos el clamor y preguntémosle a Dios, ¿a dónde, Señor? Heme aquí. Vamos a orar. Gracias. Gracias te damos, Señor, por este tiempo, Señor. Gracias, Señor, por tu hermosa palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú preparas y has preparado siervos tuyos desde siempre, Señor, con el único fin, Señor, de mostrarnos quién eres tú, Señor, de salvarnos, Señor, una y otra vez. Te damos gracias, Señor, y yo te ruego, Señor, por el corazón de mis hermanos, que pueda ser movido, Señor, a entender, Señor, que tú puedes reclamar su vida. De todo, Señor, aún de los que son pequeños, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón como el tuyo, Señor. Que sea movido, Señor, a la compasión que tú tuviste por nosotros, Señor, y que no seamos insensibles, Señor, a las necesidades que hay aún en estos tiempos, Señor. Te damos gracias, Señor, por la salvación que nos has dado a través de tu Hijo Jesús, Señor, por tu sacrificio tan grande en la cruz, Señor, y por su sangre derramada, Señor, que nos puede limpiar de nuestros pecados, Señor, y prepáranos, Señor, para estos tiempos tan complicados que estamos viviendo, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por estos 2 capítulos en donde tú nos desafías, Señor, a escuchar tu voz, Señor, y obedecerte, Señor. Ayúdanos a ser una iglesia que te escucha, que sigue tu voz, que te obedece, Señor, por amor a ti, Señor. Gracias por este tiempo. Te bendecimos enormemente, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén.